Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar los primeros 15 versículos de este capítulo. Capítulo 13, perdón, 3 del libro de Eclesiastés, del 1 al 15. Vamos a tomar de referencia del 1 al 9. Bueno, dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Hasta aquí lo vamos a parar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Esta mañana te pedimos que agregues más bendición a tu palabra, Señor, y que descienda sobre nosotros, Señor, esta gracia tuya, Señor, a través de tu palabra, Señor. Permite que nuestros ojos puedan ver con claridad, Señor, tu mensaje, tu palabra, tu voluntad en este día. Que todos podamos entender cuál es tu voluntad a través de este mensaje, mi Dios. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, que llene nuestros corazones y que cada uno reciba la porción de maná que necesita para su día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues esta es la continuación de lo que estamos estudiando sobre el libro de Eclesiastés. En los capítulos 2 anteriores que hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo cómo este libro es la narrativa dolorosa autobiografía del rey Salomón, quien durante gran parte de su vida fue un hombre que tuvo todo, Dios le otorgó todo, riquezas, reino, poder, todas las mujeres que quisiera. Él mismo dice que no le negó nada a sus ojos. Él fue dueño de todo lo que quiso, su reino era inmenso, todo el mundo se le sometía, tenía mucha paz. Mas, sin embargo, él llegó a un punto en que al tenerlo todo, no valoró lo que Dios le había dado y empezó a desperdiciar las bendiciones que Dios le había dado y él las empezó a desperdiciar en su placer personal. Sabemos que el predicador, o sea, Salomón, es el escritor del libro de Eclesiastés y que este libro fue escrito en los últimos años de vida porque él empieza a hablar sobre sus experiencias y al final entendemos que él está entendiendo, razonando que la vida no tiene sentido si nos alejamos de Dios. Él empieza a concluir que todo es vanidad en la vida, absolutamente todo. Todo lo que hagamos, dice, en nuestra humanidad es vanidad. Pero, más sin embargo, el corazón de Dios es que atravesemos por ciertas condiciones. Así que lo que nos resta es que aprendamos a vivir con la sabiduría que Dios nos revela. Así que él escribe este libro, hermanos, con el objetivo de advertir a todas las generaciones después de él para que no cometieran el mismo error trágico que él estaba cometiendo o que él había cometido. Pues qué chiste, ¿no, hermano? Ya que hizo y deshizo, ¿no? Como muchos que hacen y deshacen. No, te recomiendo que no lo hagas, ¿no? Y las nuevas generaciones pues quieren hacer otra vez eso. Pero bueno, él está haciendo una advertencia, ¿no? Él está haciendo una advertencia y dice, todo es vanidad, dice, lo cual expresa el intento inútil de estar satisfecho de manera independiente de Dios. Así define la vanidad y la palabra clave en este libro, hermanos, es la vanidad. La vanidad. Y bueno, nosotros somos humanos, como seres humanos entendemos pues que a veces somos en cierto punto vanidosos, es algo muy humano, algo muy personal tal vez, y es algo que Dios nos ha dado también, ¿no? De cierta manera. Solo que el problema es que algunas personas abusan de esta vanidad y estas personas pues cada vez quieren verse más jóvenes, quieren traer la mejor ropa de marca, quieren tener el teléfono más nuevo,
Y para llegar a esa vanidad, pues hacen cosas en donde se viola la palabra de Dios o se violan los estatutos de Dios. Y es ahí donde caemos en un gran problema. Es ahí donde Salomón tropezó, porque él también era vanidoso. Oye, hermano, pues era el hombre más sabio del mundo y lo sigue siendo todavía, a pesar que ya murió. Dios no ha levantado ningún otro hombre más sabio que él y tenía toda la riqueza del mundo. ¿Ustedes creen que Salomón no haya sido vanidoso, hermano? Yo pienso que sí, ¿no? En cierta manera, con todo el conocimiento que tenía, él ha de haber sido vanidoso, pero él entendía perfectamente que era algo humano que provenía de Dios. Bueno, hermanos, entonces este libro revela que si una persona percibe cada día de su existencia al trabajo que desarrollamos, cualquier actividad que sea, y la provisión básica que Dios nos da para vivir como un regalo de parte de Dios, y si esto aceptamos que esto proviene de Dios, entonces estamos teniendo una vida plena y abundante delante de Dios. Eso es si nosotros aprendemos que las cosas que nos suceden provienen de Dios, absolutamente todas. En cambio, pues las personas que buscan satisfacer sus necesidades fuera de la voluntad de Dios, pues nunca van a estar satisfechos. La gente que exagera en sus vanidades, pues siempre quiere más y más. Hay gente que en su vanidad, pues se enferma por trabajar más, más, más y más y tener mejores cosas. Sobrepasa los límites, nosotros necesitamos un descanso. Por eso Dios estableció un día de descanso, hermanos, para que nuestro organismo descansara de nuestra labor. No es bueno que no tengamos un día de descanso. Dios mismo lo estableció, un día de descanso, para que podamos recuperar energías y estar sanos, estar fuertes para continuar con la jornada. Ahora, hermanos, vamos a entrar al estudio de este libro en el versículo 1. Nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Bueno, qué palabras tan sabias, ¿no? En este punto, Salomón nos dice que todo en la vida tiene un tiempo y existe un tiempo para todo. A partir de aquí en adelante, el predicador nos empieza a hablar a manera de poesía, unas oraciones en forma de una lista donde él va a describir las diferentes estaciones y facetas de la vida por las que vamos a pasar todos. Él nos va a hablar de algunas cosas oscuras acerca de la vida cotidiana, porque nos recuerda lo inevitable que es que podamos evitar los problemas, hermano. Tarde o temprano vamos a caer en una situación de esas, vamos a pasar por cosas malas, por la forma en que vivimos como seres humanos. Es algo inevitable y además es algo que dentro de la soberanía de Dios se estableció, ya que Dios ordena que todos pasemos por esos tiempos a todas sus criaturas. Y evidentemente todo eso tiene un propósito, hermano. Dios permite tal vez que tropecemos porque quiere que nos fortalezcamos y aprendamos. Dios va a permitir que pasemos tiempos difíciles para que nuestra fe se fortalezca o para que conozcamos más a Dios. Ese tipo de cosas las tenemos que pasar, hermanos, para que nuestra fe crezca. Ahora, imaginemos, hermanos, que viviéramos en un mundo perfecto, ¿no? Donde no hubiera problemas, no tuviéramos que trabajar, que todo fuera perfecto. ¿Cómo sería la sociedad ahorita? Si ahorita los padres que le dan todo a sus hijos y que no batallan absolutamente en nada, están creciendo unos hijos inútiles, hermano. Muchos de los padres en la actualidad están trabajando en la herencia y no en los herederos. El rey de Emiratos Árabes Unidos por ahí publicó que su padre o sus abuelos sufrieron mucho, pero mucho para construir la gran nación que son ahora. Les costó mucho trabajo, esfuerzo y ahora son una gran nación de primer mundo. Y él comentó que ahorita arreglaron tanto la nación que él tiene miedo que su hijo o que su nieto la echen a perder. ¿Por qué? Porque ahora ellos tienen todo. Tienen dinero, riqueza, fama, no les falta absolutamente nada. Les pusieron todo en charola de plata. Y este rey tiene miedo que sus futuros herederos echen a perder el país porque no están desarrollando criterios, no están siendo sabios, tienen todo, pues no batallan en nada. De igual forma, hermanos, pero en un sentido espiritual, Dios está tratando con nosotros. Muy bien, ahora veamos a partir del versículo 2 los tiempos que el Señor estableció. Versículo 2 dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Veamos aquí cómo el predicador
habla sobre el primer aspecto en la vida, que es nacer. Todos empezamos a través de un nacimiento y que todos tenemos que morir. El nacimiento y la muerte, pues, es un límite que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Nosotros no decimos dónde vamos a nacer, cuándo, qué vientre nos va a tener, no decidimos en qué nación, qué bueno fuera, ¿no, hermanos? Que decidiéramos el idioma, el color de piel, dónde íbamos a nacer, en qué país, quiénes fueran mis papás y todo eso. Pero más sin embargo, entre la soberanía de Dios, Él decide dónde vamos a nacer. Pues yo le doy muchas gracias a Dios que no nacimos en una nación sometida por otras leyes, donde no hay libertad para congregarse, por ejemplo. Muchos cristianos en otros países, hermano, no tienen esta libertad de reunirse para estudiar la palabra de Dios. En otras partes no hay alimentos, en otras partes hay un régimen tan duro que se prohíben las comunicaciones. No puedes tener un celular, no puedes tener un Facebook, no puedes tener mil cosas. O peor aún, hermanos, ¿se imaginan que hubiéramos nacido en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, no? O que fuéramos polacos, o que fuéramos alemanes, donde la gente se hizo pedazos en ese tiempo. Gracias a Dios que no nos permitió, que Él no quiso que nosotros, los que estamos aquí, hubiéramos nacido en ese tiempo de tanta desgracia, ¿no? Gracias a Dios por eso, y yo le doy muchas gracias a Dios porque me permitió nacer en México, nos permitió hacer una carrera, me permitió conocer a Sandra, nos permitió formar un hogar dentro de su soberanía. Después nos dice, hay tiempo para plantar y hay tiempo para arrancar lo plantado, ¿no? Aquí se está refiriendo a que hay un tiempo para sembrar y que hay un tiempo para cosechar. Qué interesante, hermanos, porque Dios estableció los tiempos para la siembra de los cultivos y para las cosechas. Por ejemplo, hermano, el trigo tiene una fecha específica donde se va a sembrar. Si el trigo se siembra, por ejemplo, en mayo, no va a dar semilla, no va, tal vez la planta va a crecer, pero no se va a desarrollar como quisiera. El trigo comúnmente se siembra a principios de año, ¿no? En tiempo de frío, porque se cultiva en verano. Y es cuando esa semilla puede producir al ciento por uno. Ese tiempo de siembra para el trigo, Dios lo estableció, hermano. Dios así lo definió. Si nosotros nos vamos al Salmo 65, versículo 9, vamos a ver qué Dios le dice a los agricultores con respecto a esto. Salmo 65, versículo 9 y 10. Visitas la tierra y la riegas. Estamos hablando aquí de la agricultura, hermano. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos. Es decir, Dios le da al agricultor, le da semilla para que la siembre, ¿no? Cuando así la dispones, cuando Dios le provee, haces que se empapen sus surcos. Mira qué específica esta palabra, ¿no? Aquí estamos hablando de un riego de temporal, ¿no? Entonces, el sembrador siembra con la fe de que va a cosechar y Dios le provee el agua. Haces descender sus canales, le la ablandas con lluvias y bendices sus renuevos. Es decir, la semilla crece, ¿no? Fíjate qué interesante. Ahora, hermanos, bueno, eso es con respecto a las semillas. Qué inteligencia de Dios tan grande, hermanos, que vamos a pensar en una semilla de maíz, por ejemplo, ¿no? Esa semilla de maíz nos alimenta a nosotros, de ahí vienen las tortillas, la masa, también alimenta a los animales, pero esa semilla, hermanos, tiene una capacidad de germinar y de multiplicarse, hermano. Esa semillita o todas las semillas tienen un mecanismo, hermanos, que cuando reciben agua, se activa un mecanismo y empieza a nacer una estructura en ellos en donde empieza a crecer una planta. Si no hay agua, la semilla no reacciona, se queda como tal. Pero cuando hay humedad alrededor de ella, empieza un mecanismo que Dios estableció, algo se dispara dentro de ella que identifica eso y empieza a crecer. Eso, hermanos, Dios lo estableció. Eso Dios lo fijó para las semillas. Ahora, para los árboles frutales es diferente, hermanos. También hay temporadas de cosechas. Por ejemplo, el tiempo de cosecha del higo es entre junio y julio. El higo no lo pueden cosechar en enero o en diciembre, porque Dios estableció que esa fecha se cosechará el higo. Ahora, retomando, hermanos, la inteligencia del Señor, los cítricos comúnmente igual se cosechan casi al inicio de la temporada de invierno. ¿Por qué será, hermano?
Nosotros sabemos que la vitamina C es un buen preventivo para las gripas, ¿no? Entonces, en invierno se desatan, todo el mundo nos da gripa, ¿no? Y Dios estableció en su sabiduría que esos frutales, los cítricos, surgieran antes de la temporada de frío. ¿Por qué sería, hermano? Por nuestra salud, ¿no? Entonces, en el tiempo de Dios desarrolló eso para que nos hiciera un bien, ¿no? El caso del dátil, hermanos, pues no se puede cultivar en diciembre, ¿no? Dios estableció que se cultivara en septiembre y en octubre. Pero vivimos en un mundo, hermanos, que está dividido en 2 secciones, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Dentro de la voluntad de Dios y en sus tiempos, por ejemplo, voy a tocar otra vez el caso del dátil. En el hemisferio norte, aquí en México y en Estados Unidos, por ejemplo, se cosecha el dátil en octubre y en septiembre. Mientras en el hemisferio sur, estamos hablando Sudáfrica, Australia, Argentina, Chile, Perú, Colombia, ellos apenas van a polinizar. Está al revés, está invertido. ¿Quién hizo eso? El Señor en su soberanía, ¿no? Los climas están invertidos. Por ejemplo, cuando aquí estamos en verano, en el hemisferio norte hace calor, mientras que en el hemisferio sur hace frío. Y otras cosas bien interesantes, hermanos, que nos declara el gran poder de Dios y su sabiduría, ¿no? Porque parece que las cosas están invertidas. Por ejemplo, algo muy curioso, ¿no? Simplemente, cuando ustedes le bajan a la taza del baño, en el hemisferio norte se dan cuenta cómo gira hacia la derecha el agüita. Si estuviéramos en Australia o estuviéramos en la Patagonia, le bajamos al agua y va a girar del otro lado, hermano. Y eso es por los polos magnéticos. Qué interesante, ¿no? Pero todo eso el Señor lo estableció. Así que tenemos un tiempo de cosechar, perdón, hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Veamos ahora el versículo 3. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. A ver, aquí estamos hablando de tiempos que muy probablemente todos vamos a pasar por ellos. Entonces, ¿cuándo es mi tiempo de matar, hermanos? ¿Cómo está eso, no? O sea, que Salomón me dice: "Tienes que matar a alguien". Entonces, ¿cuándo va a ser mi tiempo de matar? ¿Cuando entre al ejército o cuándo? Bueno, aquí hay que aclarar que Salomón no nos dijo que era una obligación que yo tenía que matar a alguien, ¿no? Y los traductores, por el paso de los tiempos, cambiaron esa palabrita, porque realmente la palabra hebrea que se utiliza aquí para matar es otra palabra que nada tiene que ver con el asesinato de una persona, porque si no estaríamos violando la ley de Dios, ¿no? Evidentemente, pues Dios no se puede contradecir. Y aquí la palabra hebrea, o la raíz de la palabra, no tiene que ver con matar. Y algunos han interpretado eso de que posiblemente se refiera a matar a alguien en donde el gobierno tenga que matar a un sentenciado, porque tiene que pagar ante la sociedad lo que hizo. Entonces, ahí sí es un tiempo de matar, pero esa palabra no es literal, hermanos, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Después dice tiempo de destruir y tiempo de edificar, y aquí literalmente se está refiriendo a una construcción, a un edificio. Va a haber tiempos en que nosotros tengamos que edificar nuestros hogares, ampliar nuestras casas, pero también va a haber tiempo para destruirlas. Versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Dentro de la soberanía de Dios, pues evidentemente, hermanos, todos hemos pasado por tiempos de lloro y por tiempos de lamento, pero también Él nos va a ofrecer tiempos de risa y tiempos para el gozo. No perdamos el contexto que aquí el, el predicador está reaccionando. En los primeros 2 capítulos, él se está prácticamente como quejando, ¿no? ¿Para qué hacemos tanto esfuerzo? ¿Por qué hacemos esto? Lo único que nos resta es alegrarnos de nuestro trabajo. Pero de repente en el capítulo 3, hermanos, donde empieza a estudiar los tiempos, hay tiempo para esto, me di cuenta que va a pasar esto, hay tiempo para esto. Y al final parece que él está reflexionando sobre su vida. Después dice, tiempo de endechar y tiempo de bailar. ¿A qué se refiere eso de endechar, no? Y tiempo de bailar, entonces quiere decir que ahorita nos vamos a aventar un danzón, hermanos, ¿o cómo? ¿O cómo está eso, no? Un comentarista puritano inglés dijo, se llama John Trapp, dice que él parecía desconfiar de este tiempo de bailar, dice, porque aquí no hay nada de bailes mixtos y modestos. En otras palabras, que esa palabra de bailar no se refiere a un baile sensual, vamos a decirlo así, ¿no?
sino más bien nosotros podríamos interpretar ese tiempo de endechar y tiempo de bailar como que hay tiempo para guardar luto y hay un tiempo para estar alegre. Sería más bien la traducción correcta de esos 2 tiempos, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar por un tiempo de lloro, vamos a pasar por un tiempo de risa, vamos a tener tiempos de luto y vamos a tener un tiempo de alegría. Versículo 5. También tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿A qué se referiría aquí el predicador? Tiempo de esparcir piedras. Entonces voy a apedrear a alguien, al vecino, a sus animales. La misma palabra de Dios no responde. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 3:19. Segunda de Reyes 3:19. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aquí estamos hablando entonces, hermanos, de hacerle daño a las parcelas de un campesino a través de piedras. Por los contextos entendemos que los agricultores, si les echaban muchas piedras, iba a ser muy complicado que pudieran sembrar el trigo, por ejemplo, porque la tierra iba a estar llena de piedras y iba a ser complicado que pasara el arado, que pasara los animales y que pudiera la semilla enterrarse. A eso se refiere esto. Hay tiempo de tirarle piedras a nuestros vecinos, dice, o a los agricultores, pero también hay tiempo de reparar ese daño, ¿no? Hay tiempo de juntar las piedras, hay tiempo de reparar ese daño que hacemos a veces a nuestros vecinos, dice. Después dice, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Bueno, nosotros comúnmente abrazamos cuando vemos a alguien por la amistad que tenemos hacia ellos, pero también hay tiempo de no abrazar, como por ejemplo cuando estamos enfermos, ¿no? Cuando tenemos gripa o cuando pasamos a través del COVID, pues no eran tiempos para estarse abrazando. El versículo 6 dice, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. ¿A qué se refiere con el tiempo de buscar y tiempo de ver, de perder? Buscar y perder como que no son opuestas, ¿no? Porque aquí el predicador, hermano, está utilizando frases que son contrarias, que son opuestas, ¿no? ¿Qué tiene que ver buscar con perder? Bueno, la traducción al lenguaje actual nos aclara eso, entonces nos dice, hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Me suena como que alguien que va al casino, ¿no? Hoy gano y 20 días pierdo, ¿no? Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Bueno, hay un tiempo para guardar cosas útiles, pero también hay un tiempo para tirarlas, hermanos. De aquí yo no entiendo a la gente que acumula cosas. Conocimos a una persona que en la calle juntaba tuercas, tornillos y cosas que se encontraba de valor y las guardaba en botes de plástico. Se encontraba botes de plástico, a veces se acaba el café, por ejemplo, el Folgers, y guardaba el plástico porque es un plástico fuerte, ¿no? Y guardaba infinidad de cosas. ¿Para qué? Es que algún día las voy a necesitar. Bueno, pues sí, tal vez, pero mientras tanto va a ocupar un espacio. Si yo tuviera un almacén en mi casa, pues recojo todo, ¿no? Pero es algo que tienen esas gentes, hermanos. Tienen alguna, no sabemos, tal vez un trastorno, no sabemos, pero hay algo en la gente que acumula cosas, ¿no? Y no se da cuenta que su casa está inundada de basura, hermano. Entonces, esos no son tiempos para guardar cosas usadas o basura en tu casa, ¿no? Versículo 7, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. En el tiempo de romper, bueno, pues ahí entendemos que habla, tiene que ver con romper la ropa, ¿no? Porque si dice tiempo de coser, pues ¿qué vamos a coser? Pues la ropa. Entonces algunos interpretan aquí que ese tiempo de romper posiblemente se refiera al tiempo de rasgarse los vestidos. En los contextos bíblicos nosotros sabemos que cuando pasaba alguna tragedia, los personajes bíblicos, a manera de dolo, se rompían la ropa, ¿no? A manera de estar pasando por un tiempo difícil, y eso significaba que había pasado algo malo. Bueno, entonces también el predicador dice: "Tiene que haber tiempo de coser", o sea, tiene que haber un tiempo de restauración de eso. Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Bueno, hermano, pues hay tiempo en que es mejor quedarse callado, ¿no? Como dice la frase: "Calladito te ves más bonito".
o que la gente piense que a veces somos tontitos, a que hablemos y que no quede la menor duda, ¿no, hermanos? Versículo 8 dice: "Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz". Bueno, aquí en estos tiempos, hermanos, bueno, nosotros, pues, evidentemente no vamos a decir, no vamos a decidir, bueno, pues hoy tengo tiempo de odiar a alguien, ¿no? Eso está fuera de mi control. Eso es algo que algún día va a pasar, evidentemente, pero eso no es algo que yo decido. En cambio, el tiempo de amar, ahí sí, yo sí decido a quién amar. Yo sí decido a quién apreciar más y a quién dedicarle tiempo, ¿no? Pero acá el tiempo de odiar, pues son cosas que nos van a suceder, las situaciones nos van a arrastrar a eso. Va a ser inevitable, hermanos, que tú no soportes a alguien, pero allí es donde entra la soberanía de Dios para ayudarnos a controlar eso. Vamos a tener tiempos de guerra y vamos a tener tiempo de paz. Desde que yo me acuerde, no hemos tenido tiempos de paz, ¿no, hermano? Siempre ha habido guerras, guerras, guerras. Ahorita, pues la guerra de Ucrania ya tiene más de un año y no se ve para cuándo. Israel tiene guerras con todos sus vecinos desde que se estableció, ¿no? Y ahorita tiene un problema bien grave con sus vecinos, todo eso lo sabemos ahorita. Bueno, entonces, hermano, lo que acabamos de leer, los versículos 2 al 8, son 14 frases o actividades humanas que todos desarrollamos, y todas ellas son acciones que son opuestas, tal vez lo bueno y lo malo, pero son cosas que desarrollamos y que vivimos como seres humanos. Así que el predicador resume en estas 14 expresiones, hermano, la mayor parte de las experiencias humanas que vamos a experimentar en este mundo, y de todas estas, Dios en su soberanía, hermanos, las ha establecido. Las vamos a pasar, queramos o no. Y de todas ellas nos tiene que quedar muy claro que Él tiene el control absoluto. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse en añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, hermanos, los tiempos de Dios, Él los tiene controlados y son perfectos. Él tiene el control. Aquí nos dice, bueno, es común que a veces sintamos ansiedad porque no tenemos recursos o porque tenemos necesidades y es un sentimiento muy humano, hermano. Pero si tenemos a Dios de nuestro lado, aquí nos recomienda busca el reino de Dios. Es decir, si tenemos a Dios de nuestro lado, Él nos va a ayudar a salir adelante. Él nos va a proveer y nos va a, a dar las maneras y los recursos de que salgamos adelante. Ahora, regresando a nuestro capítulo 3, en, perdón, antes de continuar, en la nueva versión internacional, en el capítulo 9, versículo 11 de Eclesiastés dice, no lo busquen, se lo voy a leer, dice, me fijé de nuevo que bajo el sol la carrera no la ganan los más veloces, ni la batalla los más valientes. Tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero.
ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Es decir, en otras palabras, Dios tiene el control de todo. Por más que nos esforcemos, van a pasar cosas buenas o malas, pero Él tiene el control. Ahora, a veces nosotros, hermanos, con nuestras decisiones, forzamos a que pasen cosas malas. Hace años en un semáforo se me acercó una persona, un indigente así, lo veíamos pues todo sucio, desarreglado, como ustedes han visto, ¿no? Y esa persona pues se me acercó, me dice, oiga, ¿me da para una botella de agua? Sí, claro. Y pues a veces te da lástima, hermanos, ver a gente así, ¿no? Y le pregunto, oiga, ¿qué le pasó? Le digo, oiga, pues problemas con mi familia, dice, aquí soy del sur y aquí vine a dar a Mexicali. ¿Qué anda haciendo acá? Le digo, pues ya ve, mire, ni se imagina, dice yo soy cirujano plástico. ¿Cómo? Dije, cirujano plástico. Y abandonado en la calle, ahí en López Mateos, ahí por las vías del ferrocarril. Pues son cosas de la vida, me dice. Híjole, oiga, pero bueno, ya, pues, ¿qué le podemos decir más que decirle que Dios tiene un plan y un propósito? Pero es triste, hermanos, ver a gente en esas condiciones, pero todas esas personas, hermanos, están así por sus malas decisiones. Y evidentemente porque no conocen a Dios. Ahora, decíamos que hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. ¿Qué quiere decir, hermanos? Entonces, que Dios estableció la guerra. O sea, Dios quiere matar a la gente. Bueno, hay que ver los contextos bíblicos. Dios le ordenó a Israel que arrasara con ciertos pueblos y que no dejara a nadie vivo, hombres, mujeres, hasta los animales. Pero eso era porque esos pueblos tenían dioses ajenos a Dios y ellos tenían unas creencias satánicas que incluso sacrificaban a sus hijos, ¿no? Los ofrecían vivos y los quemaban vivos a los ídolos. Y Dios no quería que eso siguiera, por eso Dios quería el exterminio de ellos total, ¿no? A veces uno dice: "Oye, pues qué cruel", le dice: "No, pues es que están violando su ley y lo están ofendiendo". Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, entonces Dios es justo, hermano. Pero ahorita en nuestros tiempos, pues evidentemente va a ser muy raro que alguien ofrezca a su hijo a Moloc, ¿no? Evidentemente, pero ¿por qué están pasando guerras en el mundo, hermano? Leímos que hay tiempo de paz y tiempo de guerra, entonces Dios provoca esas guerras, hermano. Dios quiere que los rusos y los ucranianos se estén matando entre ellos. Pues evidentemente la voluntad de Dios es que no, pero la maldad nuestra, hermano, nuestras malas decisiones están provocando eso. Fíjese cómo no más, nada más la ambición de un hombre contra la ambición de otro hombre están provocando la muerte de tanta gente en esos países, ¿no? Y Dios, hermanos, pues evidentemente no es su voluntad que la gente muera de esa manera en esas guerras, ¿no? Ahora, otra cosa es que Dios permita que esas cosas sucedan, porque Dios así lo estableció, Dios va a permitir eso. Dios nos ha dado un libre albedrío. Él, no va a intervenir en esas guerras, va a permitir que sucedan, hermano. ¿Por qué? No lo sabemos. Dios tiene un propósito, evidentemente, con eso, ¿no? Pero eso se dispara, hermanos, por la maldad del hombre, definitivamente. Las personas que aquí en nuestras ciudades son secuestradas, asesinadas, violadas, todas esas cosas pasan por la maldad de los hombres. Y la gente dice: "Bueno, ¿dónde está Dios que no detiene eso?". Bueno, Dios está sentado en su trono y es soberano, pero la maldad de un hombre que viola a una niña, por ejemplo, o que se roba a un niño para tráfico de órganos, no es porque ese niño haya pecado, porque ese niño vaya a tener un futuro donde vaya a ser un delincuente. No lo sé, hermanos, pero eso se dispara porque un hombre decidió darle la espalda a Dios y ser un hombre malo. Y esa maldad provocada por ese hombre es lo que está provocando todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Ese hombre sin Dios, con esos pensamientos malvados que él tiene, porque Dios no los puso, los tiene ese hombre, está provocando lo que está sucediendo. Y mucha gente se queja y le echa la culpa a Dios, hermano. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no lo detiene? Hermanos, Dios nos dio libertad a todos. Todos elegimos entre lo bueno y lo malo. Todo lo decidimos cada uno de nosotros. Y la maldad que sucede es por la maldad que nosotros mismos decidimos. Eso no es eh, culpa de Dios. Dios está permitiendo eso en su soberanía. Pero la verdad es que también nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Oye, hermano, ¿qué haces viendo?
no sé, la televisión o Facebook, en lugar de estar cuidando a tus hijos. Hace tiempo yo fui a inscribirme, a darme de alta en la seguridad social que tenemos en la escuela. Y la persona que me atendió me dice: "Ah, ¿es usted profesor de la universidad?". "Sí", le digo, "ahí estamos, ahí estamos. Fíjese que tengo un hijo que está estudiando ahí", me dice, "se lo encargo mucho", me dice. "¿Cómo se llama?", le digo, "fulano de tal". "Está bien", me comprometo a investigar y a ver qué podemos apoyarlo. "Claro que sí". Pues me puse a investigar, hermano, sobre ese muchacho. Resulta que el muchacho ese tenía como 2 meses que no iba a clases, y el papá no sabía, hermano. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del padre de supervisar a su hijo y de que él tenga una formación profesional para un futuro, no? Que es lo mejor que le pueda dar, ¿no? Más en cambio, el Señor dice: "Ahí te echo mi problema, ¿no? Ayúdame". Pues qué fácil, hermano, ¿no? Hace también muchos años en Ciudad Juárez andaban unos niños, o jóvenes, no recuerdo, y se les hizo muy fácil con sus tiradores tirarle piedras a la migra, hermano. ¿Y cómo creen que respondió la migra? A balazos, hermano. Y pues evidentemente los mataron, ¿no? Y se hizo un escandalazo en Ciudad Juárez, que abusivos, que no sé qué. Pues sí, es cierto, es un escandalazo, violaron la ley, lo que tú quieras. ¿Y dónde estaban los papás de esos niños que agarraron a pedraza a la migra? Pues en un casino, hermano, jugando. Entonces, ¿cómo no van a pasar cosas malas? No, ah, sí, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no dejas de ir al casino mejor y educas a tus hijos, no? Más bien, ¿no? El versículo 9 dice: "¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana?". En otras palabras, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo, hermano? El predicador hizo esta misma pregunta antes en Eclesiastés 2:22. Lo estudiamos la semana pasada. Mencionó: "¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol?". O sea, pues, ¿qué producto tienes, hombre, de tanto trabajo que realizas? Eh, y bueno, hasta donde hemos leído parece que Salomón se está quejando, ¿no? Se ve como fatalista, ¿no? Y de remate, todavía vámonos al capítulo 9 de Eclesiastés 9:10, y dice: "Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas". Es decir, todos los proyectos que te vengan a tu cabecita, hermanos, hazlo. Pero todavía Salomón en su, como no sé, en su coraje o su dice: "Porque el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría". En otras palabras, aprovecha, pecador, porque a donde vas se te va a acabar el corrido, ¿no? Pues qué cruel, ¿no, hermano? En lugar de una palabra de aliento, pues haz lo que quieras, pero a donde vas, manito, hasta ahí se te acabó el corrido, ¿no? Entonces, como que Salomón tenía muchos sentimientos encontrados ahí, ¿no? Echando las culpas a otros, pero ¿y él? Lo que él había vivido, ¿no? ¿Por qué no dice, yo cometí esto? No, y dice, no, mira, tanto que te afanas en la chamba, mira lo que te va a pasar, te vas a ir al infierno. Pero bueno, Salomón estaba reflexionando sobre eso también, ¿no? Nos regresamos al versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Dice: "Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él", dice. Bueno, entonces aquí el mismo Salomón se responde, que Dios te ha dado a los hijos de los hombres algo en que entretenerse en cierta manera, ¿no? Así que Dios nos ha dado, hermanos, un trabajo terrenal para cumplir un propósito. Nosotros trabajamos para tener un sustento, para tener un mejor estilo de vida, darnos algunos gustos. Y eso es algo que viene de parte de Dios, hermanos. Hay un propósito que cumplir. Tenemos que desarrollar una actividad. Porque, ¿qué pasaría, hermanos, si no trabajáramos? ¿Pudiéramos imaginar eso? Que si, ¿qué sería de nosotros si no trabajáramos? ¿Saben que eso fue uno de los motivos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hermano? Porque en aquellos tiempos era una ciudad muy próspera, no tenían necesidad de muchas cosas, tenían dinero, tenían comida, tenían ciertos lujos, pasaba por ahí un río, bueno, un chorro de cosas. Y la gente tenía todo, tenían todo y vivían de todo, a tal grado que se pervirtieron, hermano, se pervirtieron y Dios los destruyó. Y eso es por ser ociosos, hermano. Y muchos orígenes de la maldad es la ociedad, es estar ocioso, como David, ¿se acuerdan? Que no fue a la guerra, anduvo de mirón y a partir de ahí su vida cambió.
se le vino todo el mundo encima. En Génesis capítulo 2 versículo 15 dice: "Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén", pero no lo puso que estuviera de bonito ahí, no dice, para que lo labrara y lo guardara. Es decir, que Adán tenía que andar regando los arbolitos, plantando árboles, cortándolos, podándolos, no lo sé, cosechándolos, pero tenía que estar haciendo algo, no podía estar de ocioso, ¿no? Todavía no había caído, hermanos, en el pecado, ¿no? Pero Dios le había establecido ciertas tareas, que Dios sabía que si no trabajaba, pues sabrá Dios qué iba a pasar con él, ¿no? Por eso Dios vio que el trabajo era bueno, hermano. Y el trabajo, la obra de nuestras manos es buena, hermano. Es buena porque proviene de Dios. El trabajo proviene de Dios. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, entonces Salomón piensa que lo bueno y lo malo, tal como fueron descritos en lo que él está hablando, y entiende que Dios, toda la creación de Dios es hermosa en su tiempo. Y eso viene del Génesis capítulo 1 versículo 31 donde dice: "Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo era bueno en gran manera". Así que toda la creación de Dios, hermanos, es buena, y en gran manera, dice el escritor, ¿no? Después dice: "Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos". ¿A qué se refiere con esto el predicador? Bueno, pues él entiende que todos tenemos una conciencia y un anhelo eterno, hermanos. Por ejemplo, ahorita ninguno de nosotros está pensando en morirse. Ahorita nosotros no pensamos que me voy a morir en 2 3 años, eso no está en nuestra mente. En nuestra mente ahorita está que vamos a vivir para siempre aquí, ¿no? Tenemos un deseo de eternidad en nuestro corazón de alguna manera, pero aquí dice Salomón que es algo que ha puesto Dios en nosotros y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, Dios nos ha puesto un sentimiento de que vamos a ser eternos. Sabemos que va a haber una vida en el más allá, evidentemente, pero ahorita en lo terrenal nosotros pensamos que somos eternos, porque no queremos morirnos, hermano. Después más adelante dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eh, ¿Quién podría, hermanos, entender todo lo que Dios ha hecho, no? Ahí tenemos un relato muy interesante cuando Dios empieza a discutir con Job, que si él podía entender ciertas cosas, dijo, no, pues cómo, de dónde, ¿no? Y ahorita, hermanos, en estas fechas hay muchas cosas que el hombre no entiende. La misma ciencia acepta que lo que sabemos ahorita de la vida es una gota en el mar. Lo que sabemos, una gota en el mar es lo que sabemos, ¿sí? Sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Por ejemplo, hermanos, para que razonemos un poquito. Nuestro universo, bueno, nuestro sistema solar, la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, ¿no? Los sabios de aquellos tiempos pensaban que era al revés, que los planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Después se comprobó que no, todos giramos alrededor del Sol. Ese mismo sistema, hermano, está girando alrededor de otra cosa y va avanzando. Y ese sistema pertenece a otro sistema más grande que a su vez está girando sobre otra cosa y se está moviendo. Y eso a su vez a otra cosa más grande que está girando y que se está moviendo, hermano. ¿Hacia dónde va? No sabemos, pero es algo que Dios hizo desde el principio, hermano, y es que es un gran misterio de Dios. Ahora si nos vamos, eso es a lo más grande, ahora vámonos a lo micro, milio, como sea. Pensemos en una célula, hermano. Dios creó la célula. Tenemos un conocimiento limitado del funcionamiento de la célula, de ahí nacen las proteínas, el ADN y todo eso. Pero, por ejemplo, a las células del cerebro, hermanos, es decir, a las neuronas, ¿quién les dice que tienen que guardar los recuerdos, por ejemplo, o lo que sabemos? ¿Quién estableció eso? Porque nosotros tenemos distintos tipos de células. Hay células, por ejemplo, las células que tenemos en los músculos no es el mismo tipo de células que tenemos en el cerebro. Las células del cerebro son células especializadas, hermanos, que tienen una tarea específica, mientras que las células que tenemos en los músculos hacen otra tarea. ¿Quién le dice a estos pequeños, cómo podríamos decirle, hermanos, seres, qué es lo que tienen que hacer? Dios, Dios, hermano. No sabemos cómo funciona eso, la verdad la ciencia no sabe.
Las células, hermanos, tienen la capacidad de suicidarse. Cuando las células se sienten agredidas por un virus o algo, sienten las células que algo malo está haciendo mal y que lo mejor es suicidarse. Ese fenómeno se llama apoptosis y las células se suicidan, hermano. Automáticamente se destruyen. ¿Quién diseñó eso, hermano? Es el Señor. ¿Y cómo funciona? No sabemos. No sabemos, hermano. Solo Dios sabe, ¿no? Ahora, Salomón ya entra en otra actitud a partir del versículo 12 y después de toda su queja y su lamento y de estar reflexionando, ahora nos da 3 recomendaciones, hermanos. El versículo 12 dice: "Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida". Primera recomendación del predicador: no hay cosa mejor que alegrarnos, la una, y la 2, hacer bien en su vida. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, con respecto a las primeras 2 recomendaciones del rey Salomón. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice: "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella". El rey Salomón dice: sé buena persona, haz buenas obras. Efesios nos dice: bueno, la salvación no depende de las obras, no depende de lo caritativo que eres, pero Dios estableció que tienes que vivir así, en buenas obras. Primeras 2 recomendaciones del rey. Después nos dice en el versículo 13 del capítulo 3: "Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor". Así que, hermanos, Dios nos ha regalado la dicha de disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Es un regalo de Dios que disfrutemos lo que nos da en su soberanía a su debido tiempo. Así es que es una recomendación de del rey, del predicador, que disfrutemos, que comamos y bebamos, pero evidentemente con un límite. Y esto de que comamos y bebamos, pues evidentemente no se refiere, hermanos, a las bebidas alcohólicas y perder el conocimiento y que no vayas. Aquí el rey está diciendo que es una bendición tener trabajo y después me dice come y bebe, y entonces yo bebo hasta embrutecerme ahorita que no voy a ir a trabajar lunes, martes ni miércoles. Entonces, bueno, nosotros entendemos a qué se refiere aquí, ¿no, hermanos? Que disfrutemos, pues, de lo que Dios nos da, pero sin abusar, por supuesto. El versículo 14 dice: "He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre todo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres". Bueno, dice aquí que va a ser perpetuo, es decir, que nadie va a poder cambiar la voluntad porque está establecido por la voluntad de Dios porque está establecido por su soberanía. Pregunta, hermanos, ¿podemos cambiar la voluntad de Dios? Si ayunamos 40 días y 40 noches, ¿podemos cambiar la voluntad de Dios? Si aprendo toda la Biblia, ¿podremos cambiar la voluntad de Dios? Vamos a ver un caso del rey Ezequías. Estaba en su lecho de muerte y Dios mandó, vamos al capítulo ahí mejor. ¿Para qué se las cuento? Mejor vamos al capítulo. Es Segunda de Reyes capítulo 20 y vamos a ver qué le pasó a ese rey. Segunda de Reyes capítulo 20 del 1 al 6. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces el rey volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve
y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Bueno, aquí hay que analizar varias cosas, hermano. ¿El rey Ezequías cambió la voluntad de Dios? Yo escuché varias predicaciones donde decía, tú puedes cambiar la voluntad de Dios y tomaban de referencia este versículo, ¿no? Pero si nosotros, Salomón nos está diciendo que Dios es soberano, que hay tiempo para todo, ¿no? Que Dios ya estableció tiempos. Ahora, evidentemente, hermanos, Ezequías no cambió la voluntad de Dios, más bien Dios ya sabía qué iba a hacer Ezequías, Dios ya sabía qué le iba a pedir. Eso ya estaba establecido porque Dios ya sabía qué había en el corazón de él y Dios ya había determinado mucho antes de que se lo pidiera darle 15 años más de vida porque él se lo iba a pedir. Y Dios sabía que se lo merecía porque él fue un buen rey delante de él, ¿no? Así que dentro de la, digamos, línea de vida de ese hombre, a lo mejor dentro de los parámetros de Dios decía, las personas como Ezequías viven 50 años, por decirlo así, ¿no? Llegó ese parámetro, pero Dios todavía le extiende otro poquito, porque él sabía perfectamente, hermanos, que ese hombre era recto. Y ahí lo dice, que era un hombre que lo buscaba. Entonces, por eso Dios le permitió 15 años de vida más. Pero eso no quiere decir que Ezequías provocó cambiar la inquebrantable voluntad de Dios o la soberanía de Dios. No, hermanos, eso no es así. Dios ya tiene establecido las cosas. Y nosotros, Él ya sabe qué vamos a decidir. Él ya conoce eso mucho antes de que suceda y debido a eso, Él ya tomó una acción. Aún así nosotros hagamos cosas buenas o malas, Dios ya tiene determinado qué va a pasar, porque Dios ya tiene decidido qué va a pasar, porque sabe qué es lo que vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, hermano, Dios sabía perfectamente que ustedes iban a venir hoy. Por eso estamos aquí reunidos escuchando este mensaje. Eh, si Dios no hubiera que, si Dios, bueno, la voluntad de Dios es que estemos aquí, pero a veces nosotros decidimos venir o no venir. Eso es algo de nosotros. Eso es algo que nosotros podemos alterar, pero Dios sabe qué es lo que vamos a decidir. Es lo que pasó con él. Yo sabía que iba a pedirle el rey Ezequías. Así es que nosotros, hermanos, no podemos cambiar la voluntad de Dios. Él ya conoce lo que nosotros vamos a decidir y Él determina en base a eso, ¿verdad? Versículo 15 del capítulo 3. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. A ver, ¿cómo esto? Eso parece trabalenguas, ¿no? Vámonos a lo que dice la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo, el 15 dice, todo lo que ahora existe ya existía mucho antes. Así que cuando nosotros nacimos, la luna ya estaba ahí, ¿no, hermano? Ya existía. Y todo lo que habrá de existir, todo lo que habrá de existir ya existe. Es decir, el lugar en donde vamos a estar ya existe, hermano. El infierno ya existe, hermano. Dios hace que todo vuelva a repetirse dentro de un ciclo. Eh, no sé si usted ha escuchado hablar del cometa Halley, hermano. Ese cometa nos visitó hace como 40 años y visita la Tierra cada 70 años. Bueno, nuestro sistema solar, ¿no? Y está en un ciclo. Entonces, Dios restaura ese ciclo, es un ciclo, pues está como en un círculo, pero es cada 70 años que viene y pasa por la Tierra y es visible. Así que Dios restaura ese ciclo, pues vienen 70 años, se cumplen otros y vuelve a pasar este cometa y todos los cometas que nos rodean, ¿no? En, en Romanos capítulo 11 versículo 34 dice el apóstol, porque ¿quién entendió la mente del Señor para todo esto? Pues, para lo que fue, lo que ha de ser y cómo Dios restaura otra vez todo, ¿no? Romanos 11:34, porque ¿quién entiende o quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entiende al Señor, hermano? Nosotros no, no entendemos. No entendemos cómo Dios obra, no entendemos cómo Dios hace las cosas. Y es que también a nosotros no nos toca tanto entender a Dios en nuestra humanidad. Pero lo que sí nos toca a nosotros, hermanos, es confiar en Él. Eso sí nos corresponde a nosotros. Y el resumen, hermanos,
de este estudio de del capítulo 3 versículos 1 al 15, lo que podemos concluir, hermanos, con lo que acabamos de estudiar, es que todo tiene su tiempo. Absolutamente todo tiene su tiempo, pero sobre todas esas cosas, sean buenas o sean malas, que nos hagan sufrir, llorar o reír, Dios siempre tiene el control del tiempo. Dios siempre va a tener el control del tiempo. Y veamos qué es lo que dijo el salmista en el Salmo 31, ya para finalizar. Vamos a ver qué es lo que dice el salmista en el Salmo 31, versículo 15. Salmo 31, versículo 15, con respecto a lo que estamos estudiando y a manera de conclusión. Salmo 31, versículo 15, dice: En tu mano están mis tiempos. ¿No le dan gracias a Dios, hermanos, por eso? Bueno, oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tiempos buenos o tiempos malos, tú los das. Tú le das la semilla al sembrador, tú le das el agua al sembrador. Tú nos das un tiempo para cosecha, tú nos das un tiempo para reír, nos das un tiempo para llorar, nos das un tiempo para estar tristes, otro tiempo para estar alegres. Tenemos un tiempo que no tenemos trabajo y hay un tiempo que sí tenemos trabajo. Hay un tiempo que estamos enfermos y hay un tiempo que estamos sanos. Tenemos los 2 tiempos y nuestra esperanza y confianza es que tú tienes el control de los tiempos. Lo que sí te pedimos, Señor, es que nunca venga el tiempo en que estemos sin ti. El Si sucediera ese tiempo en que no te tuviéramos, nuestro tiempo está perdido, Señor. No permitas que eso nos suceda, Señor. Que nuestro tiempo sea tu tiempo, Señor, y que tú siempre seas nuestra esperanza mientras estemos en esta tierra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.